Buen día. Hoy tenemos el gusto de tener en los estudios virtuales de Radio Gráfica FM 89.3 de Buenos Aires, de Radio Frecuencia 808 de Salinas, y para el portal de la Asociación de la Prensa, a la doctora Mariana Mota. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? Tal como estás. Mariana, ¿dónde te encontramos ahora? ¿Dónde estás? Afuera de la ciudad de Pan de Azúcar, en Maldonado. Ah, Maldonado. Bueno, bueno. Mariana, ¿llegaste a estar ayer en el Salón de los Pasos Perdidos para este acto reparatorio? Sí, sí, estuve con los familiares, estuve muy cerca bueno, en la segunda fila o tercera fila de ese especie de platea que se elaboró para hacer el acto. Mariana, primero te lo pregunto como persona sensible. ¿Qué te pasó durante el acto? Bueno, fue muy emotivo, o sea, pasabas por varios estados de ánimo y sensibilidades. Por un lado, porque tenías, bueno, el discurso de la vicepresidenta que fue, si bien ella avisó que iba a ser formal, fue demasiado formal para mi gusto. En realidad no dijo nada como Estado, dijo muy poco y podía haber descrito algo, haber asumido de una forma un poco más, construir un poco más el relato de la responsabilidad del Estado y no lo hizo. Y por otro lado, bueno, Karina Tassino, que fue quien habló en representación de las víctimas, hizo todo lo que no fue el discurso de la vicepresidenta, ¿no? Digo, habló sobre los sentires, sobre los dolores, sobre esa historia que todavía no ha habido a verdad sobre lo que ha pasado, sobre la falta de actuación del Estado, sobre todo lo que falta hacer. O sea, que realmente, y eso generó mucha emoción en esa platea. Y eso también, también estuvo eso, ¿no? Un público que expresó de las maneras que pudo su disconformidad y su apoyo. O sea, un apoyo muy sentido a Karina. Creo que ahí nos emocionamos todos muchísimo. Por supuesto que Karina también, pero todos mucho. Y supo el público expresar el enojo con este gobierno por la falta de empatía mínima respecto a un acto de responsabilidad que tenía que desarrollar, de asunción de responsabilidad del Estado que tenía que desarrollar, y el apoyo siempre constante hacia los familiares y hacia las víctimas, ¿no? O sea, por momentos parecía el mismo sentimiento que tenés en las marchas del 20 de mayo, por momentos parecía eso. Por esa unión de la gente en relación a lo que viven las familias, los familiares, y a la falta de justicia, a la falta de verdad, etcétera, ¿no? Así que bueno, tuvo de todo ese acto, tuvo de todo realmente. Cuando decís demasiado formal, eh, ¿podrías explayarte un poquito qué es lo que hay detrás de ese discurso demasiado formal? Y si a la vez te preguntaría, estando el presidente en el país, ¿qué es lo que hizo que él no se presentara? Básicamente nada, o sea, él ahí se expresó, hubo una conferencia de prensa por familiares el día antes donde se señaló la disconformidad de familiares de por qué no iba a estar el presidente de la República en el acto, que era un acto fundamental que estuviera la primera figura, y en ese momento se manejaba que él estaba en el exterior y por tanto no podía estar. Pero luego se supo que ya estaba en el Uruguay cuando el acto se estaba desarrollando y eligió no estar. Fue una inauguración de no sé qué cosa bastante nada que ver con esto. Y en realidad creo que eso fue señalado, por supuesto, por los familiares y generó el enojo unánime de la gente cuando Karina señaló esto, ¿no? No estaba el presidente, eligió no estar, no tenía impedimento ninguno para ir, simplemente no quiso estar, o sea, no le dio relevancia al acto
yo creo que las acciones hablan mucho más que lo que pueda decir luego, ¿no? O antes. De los jefes de las tres armas estaba solamente el de la Fuerza Aérea, no estaba el del Ejército ni el de la Armada. No estaba el ministro de Relaciones Exteriores. Había algunos pocos parlamentarios que del partido de Cabildo Abierto no había nadie porque se dedicaron bueno, a plantear opiniones en contra horribles, diciendo que se estaba tergiversando la historia, de que organismos internacionales tuercen la independencia del país, avasallan la soberanía, o sea, una cosa tan absolutamente perimetral, sostenerlo, pero en realidad cuando sos parte de un Estado y un gobierno, esas cosas no deberían ocurrir, o no deberían ocurrir sin consecuencia. De hecho, todas las cosas que dijeron representantes de Cabildo Abierto, ninguno del resto del gobierno salió a decir que eso era una barbaridad. Eh, y bueno, y en realidad entonces es eso, ¿no? Si bien desde el lado de familiares, de las organizaciones que apoyan los derechos humanos bueno, y de la sociedad en general, hubo un apoyo muy fuerte, desde lo que debería ser, desde la parte del Estado en sí, hubo significativas ausencias, empezando por la del presidente, ¿no? Y luego también en un acto público se pidió que fueran a una plaza paradigmática, como es la Plaza Libertad. Eso no fue habilitado. Siendo luego en el Parlamento, tampoco se hizo en donde se celebra la Asamblea General, que era donde debería hacerse, porque en definitiva es el lugar natural donde está el Parlamento. Tampoco se hizo ahí, se hizo en el Salón de los Pasos Perdidos, que es como decir, bueno, estás adentro del palacio, pero no sos parte de esto, ¿no? No sos el Parlamento, no, el Parlamento no te recibe, ¿me explico? O sea, hay cuestiones que son significativas en todo eso. O sea que desde muchos lados el partido de gobierno dio muestras de que no estaba de acuerdo con esto y de que no lo apoyaba y que en definitiva, bueno, lo hacía regañadientes y lo hizo mal, claramente. Y luego finalmente lo que fue el discurso, como te decía, de la vicepresidenta. Cuando digo demasiado formal es que se limitó a decir que, bueno, que esta era una sentencia, que la Corte había dicho tal, entonces, de acuerdo al artículo tal, o sea, empezó a enumerar una serie de artículos de la Convención que en realidad, como después no decía qué decía en cada artículo, fue un discurso muy pesado, porque no tenía contenido, era una serie de números, la verdad. Entonces, para el común de la gente eso no le dice nada, y ella se atuvo a eso formal, ¿entendés? O sea, decir, bueno, se violaron las garantías del debido proceso de acuerdo al artículo tal, se violó protección judicial, el artículo tal, o sea, y en realidad con eso no decís nada. En realidad lo que se hubiera esperado era que el Estado hiciera un relato de los hechos y que asumiera a partir de ese relato de los hechos, de decir, bueno, acá el Estado debería haber actuado de tal manera y no lo hizo, y por eso el Estado es responsable y asumimos la responsabilidad. Todo eso no fue. Por el lado de ella, todo eso no fue. Lo tuvo que asumir Karina, porque en realidad luego hablábamos, ellos sabían que esto iba a pasar, o sea, presumían que iba a pasar. Bueno, porque no hay que ser muy adivino por cómo venía transcurriendo toda esta preparación de este acto, que además agregar, se hizo casi 2 años después, o sea, debería haberse hecho dentro del año de dictada la sentencia y pasó un año largo hasta que se desarrolló este acto. Bueno, es un poco eso, ¿no? Fue muy, nada, fue una demostración de la situación en que estamos, ¿no? Después, incluso al final del acto, la vicepresidenta planteó esto, bueno, si alguien tiene información, por favor la aporta, y eso generó un enojo muy grande en el público. Primero porque ese mensaje no era para ese público, justamente, que es el que no tiene la información. El mensaje debía darse en otro lugar, y no en ese lado. Entonces, claro, la gente estaba muy enojada con eso, porque además incluso lo planteó de una forma tan desnuda, tan absurda, que parecía como que si se había perdido un niño en una fiesta multitudinaria, ¿no? Entonces, no tiene sentido.
Mariana, y como O sea, jueza, me parece que hubo un montón de desaciertos. como jueza, para vos se dio el cumplimiento a la sentencia de esta manera. Y lo que pasa es que la Corte Interamericana plantea un acto público donde el Estado reconozca que, bueno, que estén presentes las autoridades y el Estado reconozca su responsabilidad. Y claro, no hace mucho más hincapié en detalles, y ahí es donde estas cosas pueden desmoronarse sin decir que no se cumplió. Digamos, formalmente se cumplió, pero se cumplió de mala manera, con muchas ausencias, y en definitiva es un poco lo que sin, dar cuenta de que el Estado sigue siendo omiso en esto del tema de los derechos humanos. O sea, capaz que formalmente se puede decir que se cumplió, pero se cumplió mal, no se cumplió como debía ser con el contenido que debía tener. O sea, es eso. Esta es la Porque en realidad segunda. la Corte no te establece claramente qué es lo que tiene que decir cada parte, ni nada. De hecho, en el de caso de Hellman no había dos voces, había una sola que era el Estado. Acá, como sabían que el Estado no iba a decir, entonces fueron los familiares y dijeron lo que no dijo el gobierno en este momento, ¿no? Quien está ahora a cargo de la administración. Sí, esta es la segunda sentencia contra el Estado. La primera, vos estabas a esa altura cumpliendo funciones como jueza. Sí, sí. ¿Y cómo compararía estas dos sentencias a la distancia? Bueno, en la otra, que estaba la presidencia de Mujica, se hizo en el ámbito parlamentario, estaban presentes sí todas las autoridades, en ese sentido se cumplió mejor que ahora. Se desarrolló, integraba un poco justamente esto de, bueno, el Estado asume la responsabilidad de las víctimas, pide disculpas a las víctimas. Acá no hubo un pedido de disculpas. En perjuicio del señor Juan Hellman, padre de Marcelo Hellman y abuelo de Macarena, como consecuencia de los sufrimientos ocasionados por estos hechos y su búsqueda de justicia. El Estado reconoce su responsabilidad por la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial por la falta de investigación efectiva de los hechos del presente caso y el juzgamiento y sanción de los responsables en prejuicio de Juan y Macarena Hellman, como consecuencia de la interpretación y aplicación que el Estado dio a la ley de caducidad de la protección punitiva del Estado respecto de graves violaciones de los derechos humanos. Uruguay, como Estado, asume su responsabilidad jurídica internacional por los hechos reconocidos en la sentencia. Reconoce además su responsabilidad étnica por dichos hechos. Conforme a ello, el Estado condena los mismos y afirma su compromiso con la justicia y su voluntad de que hechos similares no vuelvan a repetirse. Con este fin, el Estado hará y seguirá dando pasos firmes a efecto